bingin me umagaida purutu meke panga. Kaduwa ingaida jogiya bingaida mabuyen ma. Kaduwa ingaida jogiya bingaida mabuyen ma. Anum chori biyan kumeke jeganga pingin me umagaida purutu meke panga. Anum chori biyan kumeke megenga pingin me umagaida purutu meke panga. Yakilikilenga, 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 yakilikile, yakilikilenga, yakilikilenga, yakilikile, yakilikilenga, 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 yakilikile, yakilikilenga, yakilikilenga, yakilikile. Yakilikilenga, 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 yakilikile, yakilikilenga, yakilikilenga, yakilikile. ¿Quién conoce todos los senderos? ¿Quién conversa sin tener oyentes? ¿Quién conoce todos los secretos? El agua, el río, la laguna. Yakilikilenga, 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 yakilikile, yakilikilenga, yakilikilenga, yakilikile, yakilikilenga, 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 yakilikile, yakilikilenga, yakilikilenga, yakilikile, yakilikilenga, 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 yakilikile, yakilikilenga, yakilikilenga, yakilikile.
wala je wala wala je wala wala je wala wala je wala yoga ya yoga yoga ya yoga yoga ya yoga yoga ya yoga wala je wala wala je wala yoga ya yoga yoga ya yoga wala je wala wala je wala yoga ya yoga yoga ya yoga. My baby, my Maria, yeah. Tragupaín con Pulamien, Mari Mari, FIC Hualmapu Tainchín, Festival Internacional de Cine y Artes Indígenas en Hualmapu, Inchemorín Ortiz Herrera Piñán, Hualu Melen Temuco Huaria, Hualmapu, territorio mapuche. Y de parte de todo el equipo del festival les damos un caluroso abrazo, un saludo y estamos muy contentos y contentas de que estén nuevamente aquí. Primero que todo, en este encuentro queremos enviar muchos abrazos, mucho Nehuen al Love Rofue en estos momentos que están viviendo hoy. Un integrante muy importante del Love, el Lamien Luis Tranamil Linconado, ha partido al Huenumapu. Es un Lamien que muchas personas conocen y reconocen por su legado en la lucha en contra de la dictadura y también en la restitución y recuperación territorial mapuche hasta sus últimos días. Su hijo, Luis Tranamil Nahuel, en estos momentos es un preso político más del pueblo mapuche y esto da cuenta de la persecución que ha recibido la familia y también de la convicción con la que han crecido. Dignamente reciben también este proceso como parte de la persecución política del Estado y sistemática. Le mandamos un caluroso abrazo a todos y todas ellas. Recordamos también con mucho cariño este Love porque en los inicios del festival, en el año 2015, iniciamos el proceso allá en el espacio recuperado por ello en el Seminario Mayor y fue un lugar donde pudimos también reconocernos con el Chachay Luis, con el Machi Fidel, con la Lamien Kelu. Ellos fueron muy generosos y generosas también en recibir a los invitados internacionales, a todo el proceso de comunicación desde los pueblos que nos visitaron desde toda Villayala. Así que nada, les mandamos mucho calor, mucho abrazo y esperamos que el camino del Lamien al Huenumapu sea con todo el Nehuen que le caracterizó también en vida. Eso. Y bueno, el encuentro de hoy también tiene mucho que ver con esto, la película hermosa que vamos a poder ver al finalizar este diálogo al que le hemos invitado. Tiene mucho ahí de reverberancia también con esto que estamos comentando. Y quiero saludar entonces al Pulamien que nos están acompañando hoy, Lamien Ernesto Huenchulaf, a la Lamien Elena, la Lamien Elena Colihuinca. Colihuinca, y ellos son Pulamien Epeutufe y también estamos con el Lamien Jesús Fuentes Sánchez para poder dialogar hoy día en torno al EPEU y el cine en la transmisión de conocimiento. El EPEU es una de las formas del relato mapuche que también caracteriza las formas propias de educación del pueblo. Y para eso queremos darles un caluroso saludo. Mari Mari Pulamien. Mari. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Queremos contarles un poco de los Pulamien Epeutufe que nos están acompañando acá. Ellos, entre muchas cosas que hacen, fueron parte también del grupo de teatro Mapuche, un grupo que en los años 83 y en adelante también un persistente proceso
hasta los años 90 incluso, fueron en distintos territorios abordando los saberes, el conocimiento y la situación del pueblo mapuche en distintos lugares con teatro itinerante. Y queremos agradecerle también por poner acá su kimón en torno a lo que hoy día nos convoca. Y a la mía Jesús, al Buenoy, que también es un amigo del festival durante muchos años ya, con lo que fue Nahuel, una leyenda mapuche, un mediometraje de marionetas en entornos naturales que hacen con el grupo Peum Audiovisual. Y que fue reconocido en el festival en el año 2016 y a muchas lo fue el año pasado, que es la película que vamos a poder ver hoy día. Eso, pues, Lamien, darles la palabra a Lamien Ernesto y Lamien Elena Coliwinca. Feliz. Mari Compuche, estuvo al quinto ni el último fachi no tram, con él tu el último fachi no tram meo, y piñe oye un chalín, va tani mapu meo, cheta molento va tani ragin tu lujo mapu meo. Vache lo mapu meleita puileita imperial piñechi carame. Chaiko piñe veichi mapuche oñi anilente a veichi warea imperial. Pei piñe mari yoy mun come mun pupeñi bulamia. Pei mito Felei Maipuche, tuntenchi sikural ngeta akinto ningein, come imun kisuke, puñaña pulamien, Mari, itaman con el tulente fachi sungumeo, que yun tukumekein pom, o mazón tukumekein, hoy que me chpayal fachi chagüen. Feliz te va a mirar que Ramtun Sumu Winka Wilmo Malay dice pueden contar sobre el epeo y en qué se distingue de otras formas de narración mapuche. Bachi epeo Sumu piñe que choquín mapu apeu piñe vuelve en chin faukule epeu piñe te va a piñe no cham en tu que kuifique en el campo, que che kuifi chin pichi, o el chuken meo pichi, pichi que che en el meo, feimo inche y que yema peu que fui. Fei meo fante amole chipun meo, feita en tu que fui feichin el campo, feita mate tu lein, pisu que sao que lein ni suni que fui ta feichi ngeren sumu ngeren que sao entonces veimos me que fui que sao ka me que fui en cham file peu te culpa que fui ngeren chapian me lei que ni chabun guaduma pumu veía muy com limpi que fui veimos ni soy que fui ta chapial thì cà phê mới chỉ cái nhé free cupi que fui cái nhé veiti cái gì burro binelo wincasun vuelo que su free cupi que fui pero mới chỉ phải pin que bela fui em cuifi thì veita thì cà phê mới chỉ en tu que fui chung chao siguió en ta chau que fui ta ñum chau que fui culín con fue chingo chaman tu que fue ca che peu can tu que fue chumachi ni peleken ta que sao piñe wenchu que sao que awi piñe el fun meo ei meo chanagun que ni yuku ka ni koron com peimo que ni ngero ni somner que
ahí me va mucho lo ya fue al radiante, ahí tachanáculo lo ni yuku, coyunda, ahí ngurita neimai, tu kufita ni lolomeo, ahí mo el kai ma fit ni gosakel, ahí mo akui que ni furikubi, ka que ni anin, ahí mo entung chamingan pu ñim ka kuyin. Y así ella nos contaba una diversidad de EPEU para cada situación, porque con el EPEU nacían melaba nosotros. Por ejemplo, esa persona que dejó botado a su yugo y su cuyunda y se fue a almorzar, entonces nosotros íbamos haciendo la reflexión en la medida que nos iban contando el EPEU. Claro, pues, y ella al final nos decía que no hay que nunca dejar las cosas botadas, pues no hay que ser desordenado. Era como un llamado de atención y también como un lámpara ser ordenado con las cosas. Y de ahí igual después nos decía que nos hablaba de la solidaridad que hay o que debe existir, porque ahí fue el burro fue en ayuda del trabajador y fue él le dijo después que el zorro le había escondido su coyunda en la cueva, entonces pero el burro le dijo no, primero le pidió que le pagaran, entonces, y le pagaran cebada. Entonces el trabajador le dijo, claro, le dijo, tengo harta cebada, yo te traigo cebada, ¿cuánto quieres? Para que tú me digas dónde, en qué cueva escondió la coyunda el zorro. Entonces él dijo, claro, ahí está. Viene largo este peo, no voy a caer en eso, en narrar el peo, porque Sacamos EPEU. me puede llevar mucho tiempo. Pero Se está matando en igual. cada uno de los EPEO había una gran enseñanza de distintos tipos y para distintas situaciones. Y con el EPEO, de alguna manera, se van entregando valores, lo que es bueno y lo que es malo, lo nocivo y lo permisivo en la cultura mapuche. Entonces, de esa manera a los niños, a nosotros nos iban moldeando en aquel tiempo. Y nosotros hacemos lo mismo ahora con nuestros nietos, pues igual vamos sacando esos relatos, esos EPEU, y de esa manera vamos educando. De una manera muy didáctica y lúdica para realizar la enseñanza, el traspaso de valores, de las cosas buenas y de los cuidados, digamos. En el fondo, el EPEU es parte del sistema de educación propio que tenemos como mapuche y que se pretende a través del EPEU moldear a los chiqueches, a las generaciones de reemplazo con valores, tomando como referencia el modelo de persona que aspiramos igual como cultura. Se va moldeando la persona con eso. Y eso es el EPEO. Es muy importante el EPEO dentro de nuestro sistema educativo. Usted nos comentaba que es un golam, un dice consejo, para que la gente entienda un poco cuando usted comentaba que era un golam, es un consejo de una manera más didáctica. Un consejo, ¿verdad? Claro, distintos consejos son, claro, para distintas situaciones. Igual está el tema, digamos, para motivar a las personas, igual, y hay EPEO para eso, cuando echa carrera, por ejemplo, el zorro con un sapo. El sapo, según a la vista, digamos así, general, digamos, de los animales, o en este caso de la sociedad, porque los animales representan a los distintos tipos de personas. Nunca dieron un voto por el sapo que iba a ganar la carrera, pero el sapo ganó.
Entonces la moraleja es que no hay que reírse de las personas por su aspecto físico. No medir a las personas por eso, sino que hay otros valores y hay otros potenciales, hay otras habilidades que las personas tienen. Entonces, y ahí perdió el foco, le ganó un sapo. Entonces, todas esas cosas, y esas cosas nunca se olvidan, siempre a nosotros nos costaba creer que ganara un sapo igual, pero ganó. Y así. Bueno, también hay otros tipos de podríamos llamar de instrumentos educativos o de formas pedagógicas, didácticas de enseñar a través de la oralidad, porque todo esto es oral. Porque la cultura mapuche por esencia es cultura oral. Entonces, y ahí cobra valor todos los relatos, todas las narraciones, todo lo que sea texto oral. Y hay otros tipos de formas de transmisión de conocimiento, igual que a través de los piam. Una cosa son los epeos, lo otro son los piam. Los piam tienen que ver con algo que no tienen, que se sabe que ocurrió algo, pero no se sabe dónde ni cuándo. No tienen un referente empírico, digamos, para situarlo a través del tiempo. O tal vez es posible, pero de manera muy general. Por ejemplo, se puede... Se quedó pegado en la mien, ¿verdad? Hoy día llovió mucho por acá por Gualmapu, así que vamos a tener algunos problemas técnicos probablemente. La mien, bueno, y Jesús, la mien se nos quedó pegadito. Le voy a avisar. La mía Jesús, mientras Aquí estoy, sí. tanto podemos también contarle a la gente. Hoy, esto es muy raro, se escucha. Ahí Hoy se cayó la cayeron. señal. Bueno, van a retomar probablemente. Ahí quedé cortado yo. Ya, pero te escuchamos. Ya. Interesante lo que estaba hablando en la mía, ¿cierto? Sobre lo EPEU, sobre como parte del método de educación mapuche desde los tiempos más antiguos, ¿cierto? Como un método de esta cultura de transmisión oral principalmente. La verdad como bien inspirador escucharlo desde ahí y para mí como hacia el cine, como tú me ponías una pregunta para partir sobre lo de PEU, como desde la motivación, ¿cierto? Sí, y primero que todo, como también contarle a la gente qué constituye a EPEUM Audiovisual, cómo se entienden como colectivo de creación y también la motivación de inspirarse en los EPEU y llevarlos a la narrativa cinematográfica. Uh-huh. Bueno, después de harto andar como en el teatro con las marionetas, empezamos por ahí por el 2014 a trabajar con el cine y con el primer EPEU que lo encontramos como Los Favores del Tigre, por ahí, que habla de la historia del Nahuel, de una mujer que se transforma en este jaguar, un relato que proviene más de Puelmapu, porque la presencia de jaguares es más propia de ese territorio, pero también se sabía mucho hacia este lado. Entonces nosotros hicimos esa historia, ese experimento, ese laboratorio de cine de marioneta y resultó tan lindo como experiencia que quisimos hacer un nuevo trabajo y ahí aparece Amucha, con un grupo mucho más grande y cuando nos dimos cuenta, nos miramos hacia nosotros como grupo, como equipo, dijimos, queremos seguir haciendo esto y queremos ir mejorándolo
y ahí se conforma todo este equipo como EPEUM Audiovisual, de la fusión de dos conceptos súper lindos, que es el EPEU, que es el concepto que estaba explicando el Lamino Ernesto, y PEUMA, ¿cierto? Los sueños. Y los EPEU como tal son portadores también de fantasía igual, como de respuesta a ciertos misterios de la vida, además de entregar conocimientos, de entregar valores, desde el punto de vista como audiovisual, de relato, desde el afán de contar historias que sean también te atrapen, tienen personajes súper interesantes y definidos, que son animales o animales ya más fantásticos, o transmutaciones entre humano y animal, o ya seres como más de carácter, seres elementales, ¿cierto? Están todos los ñen, los espíritus protectores, ¿cierto? Del agua, de la tierra, de los elementos, y que también aparecen dentro de los EPU. Entonces ya, como en términos como narrativos, parece muy fascinante un EPU, porque ya te propone de entrada personajes que, si nosotros lo vemos desde el punto de vista, la óptica de crear marionetas, muñecos que puedan personificar estos personajes, lo hace muy, muy atractivo y muy desafiante. En Amucha está el EPU de Trempulcalhue, de esta imagen de ser de 4 ballenas que se transforman en 4 mujeres ancianas que transportan tu alma hacia la isla Mocha. No quiero dar más detalles para no ser spoiler, como se dice antes de ver la película, pero la verdad es como que siento que el EPU, como solamente redondeando con todo lo que decía el Lamine Ernesto, como un elemento, una herramienta importante educativa, de traspaso de conocimientos, de valores, es todo lo fantástico que te puede ofrecer para los jóvenes, para los niños, para las niñas, que logran imaginarse un mundo más allá, y con ese mundo también, con esos elementos, uno puede enseñar valores, como él decía también. Uno puede educar, también puede ofrecer como una mirada, puede hablar de un paradigma, incluso portan filosofía, portan kimun, conocimiento. Así que fascinado también por esta oportunidad de poder llevar al cine también EPU fascinantes de la cultura mapuche. Sí, y también recordar que mucho ha sido parte del proceso también educativo, de en realidad acompañar procesos educativos que ha hecho el FICUEL Mapu el año pasado, sin poder recorrer el territorio como muchos y muchas, que trabajamos también recorriendo, haciendo muestras en colegios, en agrupaciones. Bueno, vimos la necesidad también de poder trabajar materiales educativos desde una mirada mapuche, y estuvimos trabajando el Culco, que es una canasta donde se portan distintos elementos. Nosotros lo llevamos a esta virtualidad que hoy día nos estamos tomando también como una herramienta, y desarrollamos una guía educativa donde mucha también es parte de eso, y en eso también mandarle mucho cariño a la Lamien Ingrid Conejeros, Quimelfe, a la Lamien Jacqueline Caniwan, lingüista, y a la Lamien Ramón Cayumil, que es él también peutufe, y realizó también videos de PEU para poder meter en este gran canasto que ustedes pueden ver en el área educativa de Figual Mapu. Y con esto también poder trabajar de una manera más concreta el cine como una herramienta educativa, y también el EPEU en estos cruces que podemos ver hoy. Y volviendo a lo que decía la mía Ernesto y la mía Elena, también nos gustaría escucharla. ¿Cómo se relaciona el EPEU hoy en la transmisión de conocimiento? Ustedes decían que se lo cuentan a sus nietos, saber cómo esto también ven el proceso de ellos, cómo ellos lo reciben, cómo esto se toma su herramienta de transmisión de conocimiento propio desde los mapuches, en contraste con todas las otras imposiciones también de una educación colonial. Esto es a ver, los encuentro en los caminos.
un cheuque y un pato. Uno iba muy apurado, el cheguel, medio llorando y tapándose y el otro viene de frente y le dice, Cheguay miam, foquí mean, chumal anda foquí, trarí la yam. Y ni andalay, que toque le nem, chumuelu, pitokin tulu, ngamay mikay, ngamay en may, chaumalay mikiyeño, trufkien mafin, chaumalay tami trufkien, que refier patoy. La exigencia de que preguntar hasta el final qué es lo que y para qué. Eso también se da mucho, porque cuando los dos personajes se encuentran por el camino, siempre, aparte del saludo, se dicen cosas. Y eso es un, no sé si un pian, pero yo lo escuché hace mucho y siempre es muy vigente. Es como, disculpe, es como una metáfora que tiene un sentido más, yo creo que espiritual. En esto es como raro para mí, ñaña, que la miel son entre hombres, y un hombre y una mujer son la miel, y dos hombres son peñi, y las mujeres generalmente no decimos ñaña el trato, para no estar nombrando o tuteando, esas cosas. Entonces, para mí la verdad es que primera vez que participo en esta forma, y es como muy complicado, es como estar hablando sola por el mundo, no sé, no hay público, no hay nada, o sea, como que cuesta un poco entrar en el tema, por decir, en onda teatro. Así es que, pero todos los EPO muestran cómo se personifican animales, aves, y me acuerdo que con el maquillaje uno representa las aves, representa un animal y hablar como tal. Entonces eso, en esto como que, no sé, ustedes vienen hace tiempo de esta forma trabajando, pero yo vengo entrando, así que es como un poco, a ver, ¿cómo le puedo decir? Uno se va adaptando también. Me cuesta entrar. Ay, pero ¿Me somos entiendes? animalitos de costumbre también. Y si algo hemos hecho también como pueblo mapuche, saber adaptarnos a los procesos, a todas esas otras herramientas. Y desde ahí también resistir. Así que, bueno, la palabra acá también pervive y eso es lo bello. Al menos yo la escucho, nos escuchamos y estamos conectados. La gente veo acá que está muy agradecida también, enviando muchos cariños, muchos saludos por el espacio y agradecidos también por su zungú, Pulamien, por su palabra. Y quisiera pasar a también saber cómo el Güenoy Jesús ve el rol del cine en este caso, ya que es su área, su expertise, en el rol como transmisión de educación y también, bueno, desde el lugar de realizador, de cineasta, pero también de educador, que también tienes un recorrido por ahí. Antes de que entre el Peñi Jesús, voy a, como la pregunta viene para los dos, voy a tratar de referirme a la pregunta, a la segunda pregunta. ¿Cómo es el EPO en los tiempos actuales? Yo lo encuentro que ahora está más complicada la cosa porque los niños tienen otra herramienta. O sea, ahora los niños tienen cantidades de monos, programas.
A nosotros, estímulos. yo le digo por experiencia, que aquí los nietos, cada vez que lo vemos, están pegados a la tele viendo monos, pues. Cada vez que pueden. Y igual, yo no sé si será mejor, no sé cuál será el asunto, pero tal vez falta reflexionarlo más todavía. Porque igual ellos se entretienen con los animales, pues. Igual tienen al snurro, tienen al trapial, tienen todos esos animalitos ahí en la tele. Claro que la temática está desde otra perspectiva, no está desde una perspectiva cultural como a nosotros nos hubiera gustado, que esos mismos monos le pudieran transmitir, a lo mejor falta todavía desarrollar, de entrar más en ese ámbito, digamos, yo siempre yo siempre digo, ¿cómo sería bueno, así como los japoneses o no sé quiénes son los que inventan esos monos, le dan vida y tienen un objetivo, además de educativo, tienen un objetivo, bueno, al final ideológico, político, porque todas las cosas tienen ese perfil. Y nosotros como mapuche, el lepeo igual tiene un propósito ideológico. En el momento de que, como decían de antes, de que se usa o se usaba y todavía se usa para formatear a los miembros de nuestro pueblo, de nuestra sociedad mapuche, de acuerdo a sus principios valóricos, de acuerdo a su espiritualidad, de acuerdo a muchas cosas. Entonces, hoy día los niños están enfrentados con esta realidad de estos tiempos. Entonces, y se pone mucho más complicado todavía, es más desafiante. Se quedó parado en la tos. Un anuncio, lo que se va a venir con Licoyam en la película. Estás puro adelantando. Pucha. Sí, sí. Bueno, le vamos a mostrar. Digo yo, Sí. el potencial educativo del cine. Ahí volvió. Que, Ahí está volviendo. yo creo que el desafío cada vez es más grande. Eso quería decir en relación al epeo de estos tiempos. Ay, bien. Bueno, ahí quizás también mostrarle otro tipo de materiales, por ahí que sondeen otro tipo de cine. Desde Fico el Mapu hace un tiempo ya estamos Claro. trabajando con lo que es la autorrepresentación desde los pueblos indígenas y hay mucho material que se realiza desde los pueblos o junto a los pueblos, como también en el caso de Peuma Audiovisual, que tiene parte del equipo también integrantes mapuche, que hay un intercambio ahí bastante enriquecido y de aprendizaje, un camino, como comentábamos el otro día, detrás de esta preparatoria para el conversatorio de hoy. Y bueno, pasando a la pregunta sobre el rol del cine también en esa transmisión de conocimiento, bueno, y Jesús, si nos puedes comentar algo. Sí, como para contextualizar y un poco tomándome lo que estaba comentando Peñi Ernesto, sobre como qué estímulos audiovisuales existen hoy para los niños, para las niñas, es inminente, como no podemos pretender como tener un mundo sin audiovisual, sin imágenes. Yo igual entiendo la preocupación porque a mí me pasa lo mismo, soy papá y me doy cuenta que las imágenes igual hacen daño y son fuertes de consumir. A veces cuesta digerirlas incluso, como asirlas, parece algo tan extraño. Yo lo veo con mi hijo más chiquitito que tiene 4 años y no, le cuesta, y a mi hija que tiene 8 la envuelve. Y bueno, mi hija también participa en a muchas, hace la voz de la niña. Ella también igual se ha involucrado desde otra manera, pero para mí como desde el cine, desde el audiovisual, es sumamente importante que todos los contenidos que se hagan tengan un peso de que exista un contenido que de verdad tenga una intención de poder transmitir esos valores, de poder educar, de poder emocionar.
de una manera positiva, porque obviamente el cine te envuelve, el cine te somete a una realidad, te construye realidades y te dice, mira, te voy a contar esta historia, tienes que comprártela y esta historia es con marionetas y tú tienes que aceptar que así vamos para adelante, ya, listo, lo compro y sigo. Y en eso que sigo hay muchas posibilidades infinitas y yo creo que en ese sentido todos los artistas, no solamente audiovisuales, tienen que tomar esa responsabilidad de lo importante que hoy es generar contenido de calidad, que ofrezca una buena oportunidad para que terminemos como en situaciones como esta, como de conversar sobre el contenido, las posibilidades que existen con el cine de poder romper aquellos contenidos que tampoco son positivos, que hoy siguen estando disponibles en la televisión abierta y buscar, como por ejemplo lo hacen ustedes con el Fútbol Mapu, de ofrecer una parrilla no solamente para adultos, sino también contenidos programáticos para jóvenes, disidencias, para niñas, niños, gente de otras naciones también, porque la verdad es que el cine también te abre las ventanas hacia otras culturas. Y eso es lo que a mí como chileno, no mapuche, me motiva tanto de trabajar con contenidos, con compañeros, compañeras mapuche, y en el territorio en el cual estoy, o sea, que es la cultura viva, que lleva miles de años habitando este territorio, y a través de lo de PEU, tú logras como, a mí me pasa que digo, ¿hace cuánto tiempo se habrá creado este PEU y a partir de qué? ¿Y cuánto tiempo ha sido transmitido? Como que eso no existe registro, no existe registro, y eso es lo lindo. Y, por ejemplo, yo entiendo mucho lo que decía la Lamien, Elena, que se llama igual que mi hija. Eh, es muy lindo como la posibilidad de encender un fuego y poder conversar con un mate. Así que aquí yo también pongo mi fuego, mi energía, mi corazón, esta oportunidad de poder estar conversando con ustedes, porque es necesario eso, la palabra, escucharnos, no solamente vernos y poder, sobre todo en estas instancias que estamos como de encierro, de cuarentena, de pandemia, la necesidad de poder encontrarnos y poder conversar, mirarnos a los ojos y poder comunicarnos, entregarnos esos conocimientos. Y sobre todo escuchar a los mayores, a las mayores que tienen mucho que decir, sobre todo como en el mundo, en la sociedad que estamos hoy, en los cuales necesitamos guías, necesitamos que se iluminen los caminos para poder ver hacia dónde podemos avanzar. Y el cine sin duda es una gran herramienta, es una gran posibilidad de la cual los y las artistas, también la audiencia debe buscar contenidos que les nutran el alma, que te ayuden a crecer, a ser mejor persona y que incluso esos contenidos te inviten a conversarlo en familia, a conversarlo con la gente y desde ahí romper esas barreras de que te producen la misma pantalla, que el cine trascienda hacia eso y te abra hacia otras culturas. Así que para mí ha sido una experiencia muy nutritiva. Me he enfrentado también en espacios con personas adelante viendo las películas, viendo las marionetas también, y ha sido muy enriquecedor ver cómo algo a veces tan sencillo y también tan artesanal como una marioneta puede expresar tanto en esta conjunción del cine donde convergen muchos artistas, muchas disciplinas, muchos procesos, pero que se puede obtener un material que te puede movilizar. Eso. Feliz, Lamien, y contarles también dentro de este calorcito que extrañamos, es bueno recordar a quienes nos están viendo detrás. En estos momentos contarles que nos están viendo cerca de 250 personas entre YouTube y Facebook, mandando muchísimos saludos y cariños. Voy a leer algunos también para que podamos comunicarnos un poquito más. El chino, un güenoy que conocimos allá del Puelmapu, también participó el 2016, nos conocimos ahí con Jesús. Dice saludos desde Misiones. Sonia Guajardo Donoso dice saludos desde Neltume, nos están viendo. María Isabel Guala desde Los Gualahue, Furiloche, Gualmapu. Mariela Córdoba dice qué gusto ver esto. Julio Nelson Marileo Calfuqueo dice Mari, Peñi y Ernesto y la mía Elena. Néstor Bolsón, saludos desde Valdivia, transmitiendo en conjunto por Informe Regional de los Ríos. Hay mucha gratitud también a los amigos comunicadores de otros territorios. María Angélica Lewe Tralma dice Mari Pulamien. Ivonne Cavieres Rojas, gracias por entregar tanto conocimiento, mucha sabiduría. María Angélica Lewe Tralma dice Lamien Ernesto Fuchacuifí, por ahí se le extraña.
Iñé Arcastro dice muchas gracias. Luisa Huencho, saludos desde Neuquén, por el Mapu. La Lamien Elena y al Lamien Ernesto, hay que hacer como ellos, buscando, preguntando para entregar sus conocimientos en sus distintas exposiciones. Quiñé Fuchapancó, Pulamien. Mucho, mucho cariño, Muchas mucho gracias. amor. Se le extraña, parece, por los distintos Salto. territorios también. Se le escuchó Sí. bajito Lamien. Y que cada uno les vaya bien pues, con su propósito de entregar Kimón, porque de eso se trata, ¿no? Pero no creo que el mal dure tanto. Alguna vez yo creo que pudiese que nos conociéramos y así a lo mejor es más real el encuentro, puede ser. Ay, Así lo siento. y que corra el Así es. mate. Extrañamos la sopaipilla con su pebre que chorrea por los brazos. Algún día, ¿cómo va a ser tanto que la pandemia va a durar tanto tiempo? No, Sí, se va a pues, acabar. Ojalá que no. se va a Ojalá que acabar. Esto, Así va a ser. Bueno, y les queremos agradecer mucho, muy profundamente este encuentro, pese a lo difícil que también puede resultar este modo, pero cada vez vamos avanzando también en eso, en que nos sea un poquito más grato, en que nos podamos escuchar igual pese a todo. Y bueno, queremos también hacerles una invitación antes de qué pasar a bueno, la película que vamos a pasar por estas mismas redes, a poder el sábado conectarse con el lanzamiento de otros Pulamien comunicadores que llevan un proceso de más de 10 años ya, que es la Escuela de Cine y Comunicación Ayla Rewe Budi, que también fueron parte del trabajo de Amucha y en el Budi, entendemos, hubo ahí una alianza también. Bueno, ellos este sábado 10 de abril a las 8:30 van a estar exhibiendo su última película, que es Feyen Tuafin Lafken Chekimon. Volveremos al conocimiento de la gente del mar, para que lo anoten ahí, un bello panorama, para que puedan ver también el trabajo desde lo mapuche, desde allá el territorio lafkenche, en la autoformación también de lo que son estas herramientas que a ratos pueden parecer extrañas, pero en realidad son un tremendo puente también de comunicación entre los distintos pueblos, entre la distinta gente que habita. Eso, y bueno, antes que todo también queremos darle la palabra a Lamien Jesús para que nos cuente en qué procesos están con el colectivo de Peuma Audiovisual y que nos dé noticias sobre lo que se viene. Sí, por supuesto, gracias Morín. Bueno, nosotros como EPEUM Audiovisual estamos en medio de una campaña de financiamiento colectivo, de colaboración, buscando colaboración de todas las partes del mundo, la verdad. Se puede colaborar en este proyecto, está en idea.me, está cortometraje Cuyén Moñeley, La vida de la luna, nuestro tercer proyecto con marionetas, con mejores marionetas incluso, con hiperrealismo. Vamos a perseguir, buscar, encontrar el mejor guión también, hablaba el Mapuzungún. Vamos a trabajar en todo eso para hacerlo aún mejor. Así que estamos buscando la colaboración de toda la gente que pueda donar desde 2.000 pesos para arriba en esta campaña para poder crear los muñecos y crear el guión, ¿ya? A través de las redes sociales de peuma.audiovisual. Ustedes pueden encontrar más información y cómo colaborar, y si no pueden colaborar, también compartir, difundir. Nos quedan alrededor de 18 días, me parece, de campaña, así que todo aporte es bienvenido, toda difusión es bienvenida. Queremos hacer un nuevo proyecto y bueno, estamos también haciendo recorrido con Amucha, con Nahuel, mostrando en todas partes, nos están escribiendo desde diferentes rincones, también de Chile, de otros países, felices de estar mostrando también estas otras dos obras. Así que mando muchos saludos a mi equipo, el equipo de Peuma Audiovisual, que algunas personas están conectándose, a la Lamien Elena, al Peña Ernesto y a Tía Morina y a Jorge que está en los controles también. Un gran abrazo a cada una de las personas que estuvo conectada a este conversatorio y bueno, dejarles invitados ahora a seguir conectados para poder ver a muchos. Eso, y antes de ir con los videos, Mañum Lamien, antes de ir con los videos queremos escuchar también a Pulamien y que puedan compartirnos sus últimas palabras. Hasta el próximo encuentro.
feliz. Chalto Lamien, Chalto Compuche, Petua Quintu, ni el Utuhachi Sumu, Eita. Allí fin te wachi Sumu, pero mangen, Femochi que Sumu le fule, Soita Amunia Foyinta in Timon, Tain, Sutain Rakifam, Ka Peñila Foyinta in Sutain Sumu. Ojalá que algún día se logre concretar algo más contundente en esta línea, porque esto también es una muy buena herramienta, la imagen. Yo creo que hay que avanzar en esta línea, avanzar y cada vez más ir aprendiendo. Yo no me acuerdo cuándo fue que estuvimos ensayando esto y estuvimos conversando algo. Entonces, yo hice algunos comentarios, mejor un poco exigente. Fui en mi planteamiento, pero uno lo hace porque nosotros siempre decimos que si vamos a presentar la cultura, vamos a presentar lo nuestro, nuestros saberes, nuestros conocimientos y nuestra lengua o nuestra identidad como somos, hagámoslo bien. Si vamos a hablar mapuzungún, hablemos bien mapuzungún. Si vamos a presentar nuestra vestimenta, hagámoslo bien igual. De esa manera vamos a seguir o vamos a proyectar una imagen así como con fuerza y seria en relación a lo nuestro. Y si vamos a avanzar en esta materia, en esta línea, eso, hagámoslo bien. Hagamos siempre el esfuerzo para hacerlo cada vez mejor. Eso quiero decir. Y un abrazo y un saludo. Piñe Poyen Chalín, Piñe Panco Compuche, de todo el guay, nuestro Guaymas, Pupuel, Mapupule, Guyi Mapupule, Picul Mapupule, con Mapu, me hablaba que el Mapu, de Gay Mapu, con Mapu, Petúas Quinto le luto a Chizum. Hey, Chizum, y todos mis buenéis que hace tiempo que no lo he visto, aquí estoy vivito. Estoy vivito. Y estoy bien, estamos aquí vivimos aquí en Ointuleufu, tenemos nuestros hijos, tenemos nuestros nietos, tenemos nuestros animalitos, tenemos nuestras aves, aquí estamos viviendo la vida mapuche, así como muchas veces se añora, se sueña vivir esta vida mapuche. Nosotros hemos tenido la suerte de que la vida, el destino nos dio la posibilidad de vivir como tal. A lo mejor no somos los óptimos, pero cada vez nos esforzamos igual para poner en práctica esta vida y transmitir eso a nuestro chique lacu, para que ellos después continúen con él. Así es que un saludo a todos y gracias por el saludo que me enviaron y ojalá que el destino tain pulonco, tain pueleteo, tain puiseteo, tain enenieteo, tain choieteo, lo aimo caquiñe rupata in cafe muy sin trampa o me quewa. Peichisu moten, peu cayal, piwayin come. Es mi cabeza. Feleimai, Puche, Penchen que Cural ni la línea no parece. Estuviera al frente, a lo mejor estaría con un poco de vergüenza. Pero igual quiero felicitar al equipo en realidad por el esfuerzo que hacen, no siendo mapuche. Me gustaría saber qué es lo que los motivó realmente para entrar en este mundo tan difícil. Si para los propios mapuches, por eso hay muchos que no saben hablar ni esto tan importante que para nosotros. Hay muchos mapuches que no saben hablar. Y ustedes que no lo son, están haciendo el tremendo esfuerzo y por eso los felicito. Pero cuando uno aprende algo, lo tiene que aprender bien, como decía aquí yo también exijo eso. Bueno, exijo porque especialmente cuando se trata de los niños
los niños se quedan con lo primero que le cuentan. Y eso queda definitivamente porque, y después se van encontrando con otras cosas y dice, bueno, ¿cómo sería entonces si esto, van comparando? Y al final aprenden mal o no lo valoran. Entonces, lo que se pueda entregar, si va para los niños, porque yo la verdad es que tengo mi preocupación de siempre ha sido los niños y los jóvenes, porque después ya como que lo más viejito, por decir, cuesta mucho, porque ya está el chip formado, por lo tanto es más difícil de absorber. Por eso que es muy delicado y es muy importante el decir las cosas por su nombre y decirla bien, modular bien, son tantas cosas que para que el público en general lo entienda. Y eso es lo que, como estuve en el teatro, aprendí eso, modular bien y proyectar la voz. Una de las cosas que uno aprendió y lo conservo. Así es que felicitaciones a cada uno. Espero que nuestro Pulonco los ayuden y le muestren el camino, le den la sabiduría para ampliar más su mirada. Fíjate. Peu Cayal. Mañum Lemien. Igual me gustaría hacer una... Peu Cayal, ella es mi coterránea, por eso me despido de ella. No es por preferirla a ella, sino que porque es mi coterránea. Y están por el mapa. Ya, feliz. Pulemien, igual a raíz de lo que nos están comentando, es bien interesante poner en diálogo lo que hemos ido dialogando como festival. Y precisamente el encuentro anterior al Cine en Torruca fue sobre las lenguas indígenas. En particular estuvimos con la lamien Jacqueline Caniguán, lingüista mapuche, y con un lamien Fernando García, lingüista quechua. Y ellos hablaban de la diversidad de la lengua también, la diversidad que existe en los distintos territorios y también los procesos que implica el aprendizaje. Muchas veces ponerlo todo tan como algo que está bien o que está mal atropella muchos procesos educativos. Entonces son distintas posturas, distintas voces. También les invitamos ahí a ver ese Nuchamcan que tuvimos, está todo grabado. Les voy a mandar ese link para que podamos poner también en diálogo las distintas visiones de lo que es el Mapuzungún y cómo también podemos trabajar en ese camino de apropiarnos y de recuperar eso que también nos arrebataron. Así que eso, Pulamien. Ahora les dejamos con el video de la campaña de Mongeley, Quillén Mongeley, y posteriormente con Amucha. Queremos recordarle que va a estar por 24 horas en línea, gracias a la generosidad del equipo y eso, para que corran la voz, para que puedan avisar. También Nahuel está en ficoalmapu.cl. Recuerden que hay harto material liberado ahí también. Y a ustedes, Pulemien, para que le muestren a sus nietos, para que si van a ver cosas que al menos sean nuestras historias. Eso, que esté muy bien. Bueno, Romé Mañún por el encuentro. Romé Mañún. Punmay. Este equipo audiovisual nace de la convergencia de diferentes personas que habitan en el territorio chileno, Chiloé, Wallmapu y la región metropolitana, para poder trabajar en proyectos que tienen 3 ideas fuerzas. La primera es el lenguaje de animación con marionetas frente a cámara en escenarios reales. La segunda idea fuerza busca estimular el conocimiento y la protección del medio ambiente. Y por último, la reivindicación del saber ancestral que transmiten los pueblos originarios a través de sus relatos de transmisión oral, EPU. Manera en que se comunican y se relacionan no solamente entre ellos, sino que también con toda la naturaleza. Como colectivo llevamos ya varios años trabajando. Partimos el año 2014 con nuestro primer cortometraje llamado Nahuel. Éramos un grupo reducido de personas y con esta linda experiencia fue que quisimos continuar en este nuevo lenguaje. Fue así como creamos Amucha. Hey, Mikai, ¿Kuchal? Ya era un grupo más grande de personas con más experiencia y con la buena acogida que hemos tenido y con las ganas de seguir haciendo, nos vamos a nuestro tercer proyecto llamado Quillén Mongeley, La vida de la luna. Quillén Mongeley narra la historia de una anciana mapuche, una papay, que durante el transcurso de un eclipse solar
realiza la última ceremonia para evitar la muerte del sol. Es un relato bellísimo, cargado de simbolismo, de marionetas más vivas que nunca, que también nos invita a rememorar los recuerdos de los episodios de la vida de esta mujer, que la veremos siempre acompañada por una ñurrú, que es un animal misterioso, que la impulsará a reencontrarse consigo misma, pero sobre todo la impulsará a cumplir con un propósito pendiente que le involucra a ella, pero también a toda su comunidad. Cuyen Moñeley surge a través de diversas motivaciones. La primera es la importancia de observar nuestro Itrofilmoñén, la biodiversidad y el Huenumapu, la tierra de arriba, y ver cómo nos conecta con nuestro ser y nuestra sociedad. También cómo en esta contemplación del Huayentomapu, del cosmos, nos acercamos a la comprensión de los ciclos de la tierra y los ciclos del cielo. También cómo nos identificamos con Cuyen, la luna, o con Antú, el sol. Esta es una invitación a reconectarnos con nuestra intuición, con nuestro ser, con nuestro entorno, con lo femenino, con lo masculino y la dualidad de la cual somos parte en esta MAPU. Desde su segundo proyecto, Mucha, fui el encargado de la construcción de las marionetas, donde trabajamos con una técnica que es en termoplástico. Esta vez, para nuestro nuevo proyecto que queremos lanzar, vamos a trabajar con técnicas que yo he ido aprendiendo en el taller de efectos especiales durante mucho tiempo, que son hiperrealismo para cámara específico, silicona, pelos incrustados, poros uno por uno, que nos permite tener primeros planos excelentes, ¿no es cierto? Estamos trabajando también con sistemas de mecanismos nuevos que hicimos a partir de lo que diseñamos para el proyecto anterior. Entonces generamos unos ojos súper brillantes con 3 puntos de reflexión de luz simultáneos que generan profundidad, que permiten el zoom perfecto para un pestañeo, para transmitir emociones, para transmitir sensaciones, que es lo que queremos entregarles. Los invitamos entonces a sumarse, aportando con un granito de arena para poder llevar este proyecto adelante que tanto nos motiva y que tanto nos hace felices y ha sorprendido a tanta gente que ha visto nuestros trabajos anteriores. Así que apóyanos.